Creamos conciencia. Buscamos y aprendemos de otras capacidades de interacción en el mundo. Conocemos e interactuamos. Aquí comienza Otras Capacidades. Una mirada a la discapacidad desde la capacidad en la Comuna 4. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su programa Otras Capacidades. Me encuentro acá en el set con los compañeros. Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, estoy bien. ¿Y usted? Bien, excelente. Con Sofía. Sofi, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, Sofía. Y en el máster nos acompaña, como siempre, nuestro compañero Andrés Manrique. Y vamos al caso de hoy. Siempre hay una historia, un hecho o proyecto por conocer. Este es el caso de hoy. Bueno, y como les estábamos contando, en nuestro caso de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y Sofía nos va a explicar primero cuál es el caso y qué es. Bueno, hoy vamos a hablar de la educación inclusiva, recordándole que la educación inclusiva es para todos, porque la gente tiene como en su mente que la educación inclusiva es solo para las personas con discapacidad. Hablamos que es para todos y todas, sin importar su condición. Y en Colombia pues hay varias normas o leyes sobre el derecho a la educación inclusiva. Entre ellas está, por ejemplo, para las personas con discapacidad, está la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero también está la ley estatutaria 1618, y así hay varias leyes o varias normas en Colombia. Bueno, gracias Sofi, y para hablar de este tema tan importante nos encontramos en la institución educativa Francisco Luis Hernández, más conocida en la Comuna 4 de Medellín como CIESOR, y nos acompaña el señor Gabriel Castillo, rector de la institución educativa. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido. Muy bien, gracias a Dios. Un saludo cordial para todos. Qué gusto estar acá en este espacio compartiendo con ustedes y hablando de inclusión. Bueno, eso está muy bien, qué bueno que nos acompañes. Hoy también en este set nos encontramos con Juliet Urrego, quien es coordinadora del equipo de apoyos y docentes de acá de la institución de la UAI. ¿Cómo estás? Hola, un saludo, gracias por la invitación. Qué bueno. Bueno, primero pues queremos como conocer cómo ha sido ese proceso de la transformación de la institución educativa para implementar todo este tema que tiene que ver con este tipo de educación, ¿cierto? Que es la educación inclusiva, aunque ahora Sofía nos decía que es para todos. Gabriel, ¿cómo ha sido esa transformación de la institución? Bueno, ante nada, pues decirles que normalmente una institución educativa pasa de un proceso de no inclusión a inclusión, ¿cierto? Ese no es el caso de la Francisco Luis. La Francisco Luis inicia como una institución 100% pensada y diseñada, soñada para personas con estas necesidades, con estas condiciones particulares y puntuales, y luego pasa a un proceso de inversión, pero inversión a la inversa. A la inversa. Sí, señor. Para ya atender a otras personas que ya no tenían una discapacidad. Correcto. Muy bien. Correcto. Estaríamos hablando entonces de una institución pensada para personas con discapacidad o en condiciones ciertas de inclusión, y que se piensa, se replantea entonces cómo abrir sus puertas para entrar a generar esas interacciones, esos vínculos, esa construcción pedagógica ahora en torno a personas sin ningún tipo de discapacidad y que obviamente requieren un proceso de formación pedagógica, pero la principal formación o el principal valor agregado aquí sería justamente esa formación humana que se adquiere cuando entramos en contacto con la diferencia, ¿sí? Y con las capacidades diversas de otros individuos que finalmente nos terminan transformando a nosotros de una manera muy, muy hermosa. Ahora, Juliet, cuéntanos, porfa, cómo es ese proceso que hacen ustedes acá desde la UAI, ¿cierto? ¿Cómo ve esa conexión? ¿Cómo han llevado esto? Y cuáles son, digamos, como esas herramientas y todo eso que hacemos acá dentro de la institución. Algo importante a tener en cuenta es que el programa de la UAI está adscrito a la Secretaría de Educación de Medellín, en esa apuesta de ciudad por permitir una educación para todos y todas, como lo decía ahorita la compañera. Entonces hay unas líneas de trabajo específico, unas líneas de acompañamiento. La institución cuenta con un equipo bastante nutrido, principalmente por una línea que es la línea sensorial,
donde se cuenta con todo, digamos, un personal cualificado para brindar acompañamientos y apoyos con dominio de la lengua de señas, de herramientas tiflológicas, estrategias pedagógicas para que de alguna manera todas las actores que están dentro de la institución educativa puedan armonizar y puedan unir como esos esfuerzos para favorecer realmente un proceso de calidad. Sabemos que la inclusión nos genera muchos retos y por eso la institución no lo puede hacer solo, la familia no lo puede hacer solo. De ahí que pensamos que generar unos buenos sistemas de apoyos y ajustes razonables es lo que nos va a permitir que se vaya dando en la medida de las posibilidades y con mayor calidad cada proceso que se lleve a cabo. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. La comunidad pregunta sobre educación inclusiva para la población con discapacidad y al respecto responde el subsecretario de la prestación del servicio educativo de la Secretaría de Educación del Distrito de Medellín, Jorge Iván Ríos Rivera. ¿Cómo va en Medellín la implementación del artículo 24 de educación inclusiva? En Medellín es muy importante entender que cumplimos en 3 aspectos muy importantes. Son 3 dimensiones el artículo 24 y están relacionados con políticas, culturas y prácticas pedagógicas. Ese es un esfuerzo que cuidamos a través del programa de la UAI. Allí cumplimos con las 3 dimensiones. ¿Hay alguna estadística para saber cuántas personas con discapacidad pueden acceder a una educación inclusiva en Medellín? A marzo 31 del 2024 se encuentran matriculadas en el sistema de CIMAT un total de 8.196 estudiantes, desde los 5 años hasta los 60 años. ¿Qué va a hacer la Secretaría de Educación para las personas con discapacidad que no son aceptadas en ninguna institución porque tienen extraedad? Es tal vez un aspecto en el que tenemos que avanzar significativamente, porque allí nos encontramos con un problema, y es que la condición de extraedad nos genera una dificultad con respecto a los modelos flexibles. La Secretaría se encuentra en este momento haciendo toda una apropiación de metodologías adecuadas para satisfacer esta situación que se cruza entre condición de extraedad y discapacidad. ¿A dónde puede acudir la familia cuando se le niega al joven o al niño con discapacidad el derecho a la educación? Este es uno de los aspectos muy importantes. Hoy tenemos en Medellín una gran intención de ciudad de recuperar matrícula en todos los ámbitos de ella, y tiene que ver con la posibilidad de que puedan llegar a las instituciones educativas todos los niños en sus condiciones de manera natural. Y cuando pasa alguna situación donde se niega, ¿cierto?, el derecho a la educación, estamos completamente prestos a la atención del caso. Hacemos en primera instancia una conversación con el rector, en segunda instancia una conversación con el jefe de núcleo, en tercera instancia pues acudimos a buscar las condiciones para garantizar el derecho. Garantizar el derecho a la educación es nuestra mayor tarea, y desde luego Medellín cuenta con una infraestructura educativa, con unas condiciones, con unas modalidades que permiten que eso suceda. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Bueno, y continuamos con la segunda parte del programa. Estábamos hablando de educación inclusiva. Nos encontramos en la institución educativa CIESOR de acá de la Comuna 4, y pues obviamente que también hay que escuchar a los profes. Se encuentra con nosotros el señor Renzo Flores, profesor de la institución educativa. ¿Cómo está, Renzo? Muy bien, Robert, ¿y vos? ¿Cómo va todo? Bien, excelente, muy contentos acá en la institución. Cuéntanos cuáles son esos beneficios de la educación inclusiva para las personas con discapacidad y cómo aportaba la institución desde tu mirada como profe. Claro, Robert, trabajar en pro de la inclusión inevitablemente es trabajar en pro de la paz.
Y no puede haber paz sin inclusión, porque la paz es con todos y para todos. Excelente, sí. Uno podría decir que la inclusión en la Francisco Luis, como lo decía el rector también ahora, termina siendo un proceso como a la inversa. Es decir, ese espacio que ya se había constituido para una especie de personas con discapacidad le abre las puertas a la gente que no lo tiene, a los niños que no lo tienen. Cuando uno dice que tiene que incluir a alguien, está dando por sentado que ya está por fuera. ¿Ven? Entonces más bien sería como pensar la inclusión en términos de, hombre, es que todos estamos incluidos, entonces más bien trabajémosles a prácticas no excluyentes, más que a prácticas incluyentes. Claro, y hay algo muy importante de lo que tú dices ahí, y es que, por ejemplo, yo soy una persona con discapacidad, ¿cierto? Discapacidad física. Nosotros hemos reevaluado la palabra o el denotativo de inclusión. Nosotros hemos dicho, hombre, es que cuando nosotros decimos hay que ser inclusivo, también somos excluyentes, ¿cierto? Porque todo debería ser para todos. La accesibilidad es universal, los derechos son universales. Entonces también hemos reevaluado y hemos dicho, hombre, ¿cómo cambiamos este concepto de la inclusión? ¿Cómo lo manejamos de otra manera? Porque siempre que hablamos de inclusión también estamos siendo excluyentes. Entonces creo que has tocado un tema muy importante ahí, que desde acá, en el ejercicio que se hace desde la institución, es muy importante y muy poderoso, porque es que ni siquiera es trabajar a la inversa, es como todos estamos en el mismo lugar, independientemente de nuestra condición o de cómo somos o de esa discapacidad que tenés o de esa forma de pensar. Entonces creo que ha sido un valor agregado muy grande que se le ha dado a esta institución educativa. Bueno, Robert, entonces acá tenemos también, vamos a conocer algunos conceptos de las familias, y tenemos aquí como invitada a María del Carmen, representante de las familias. Bienvenida, doña María del Carmen. Muchísimas gracias por la invitación. Como decía Yolanda, yo soy María del Carmen, soy representante de las familias de la institución educativa Francisco Luis Hernández, a las cuales represento. En estos momentos estoy muy orgullosa de estar aquí en esta institución. Soy nueva en la institución, pero conozco a la institución hace muchísimos años. Cada familia que está acá dentro de la institución con sus hijos, escogimos la institución porque vemos que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros jóvenes han encontrado el lugar ideal, el lugar que necesitan para aprender en la diferencia. Como decía el profe aquí, somos todos somos institución educativa Francisco Luis Hernández para aprender dentro de la diferencia, para apoyarnos. Pues es que la función de nosotros como familias es apoyar la institución, apoyar nuestros niños. ¿De qué forma? Siguiendo las indicaciones que nos da la institución, apoyando los procesos que tiene la institución para con nuestros hijos, y siendo unas familias sensibles a la educación del otro, impartiendo este tipo de educación y compartiéndola con el otro. Tenemos aquí como invitado a Daniel Felipe como estudiante. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo te sientes? No, pues yo me siento muy bien aquí en el Colegio Francisco Luis. Yo soy una persona que llegó desde el principio del año escolar, pero lo que he estado me he dado cuenta que las personas, digamos, con discapacidades son personas muy talentosas y que este colegio apoya el talento que tienen estas personas, y es un colegio que tiene ese don, esa capacidad, uno de los pocos colegios que apoya a las personas con discapacidad, y eso me hace sentir seguro en un hábitat donde todos, como dijo María del Carmen, todos somos iguales y para todos es la misma educación y igualdad de escolaridad. En la calle están las voces que nos interesa escuchar. La voz de la gente.
Bueno, mi nombre es Olga María Alzate, soy docente del grado tercero de la institución educativa Fe y Alegría Luis Amigo. La parte pues del docente como tal, cuando asume un estudiante, varios estudiantes que nos ha tocado con discapacidades o con dificultades o necesidades que todos tenemos, pienso que ahí lo más fundamental es la actitud con la que se tome. Que faltan recursos, sí, faltan apoyos también. Uno en la universidad no logra aprender ni sabérselas todas, pues como la varita mágica para atender a un niño con discapacidad visual o a un niño con discapacidad auditiva, a un niño con trastorno de comportamiento, con autismo, etcétera. Pero pienso que nosotros pues nos mantenemos actualizando, entonces leer un poquito de eso y compartir la experiencia con otros docentes es muy importante. Mi nombre es Iván Valencia Castaño, yo soy licenciado en Filosofía de la Universidad de Antioquia y magíster en Historia de la Universidad Nacional y soy docente de Ciencias Sociales y Economía y Política en la Monseñor Francisco Cristóbal Toro. Con la educación inclusiva hay una seria dificultad y es que los docentes profesionalmente tenemos competencias para trabajar con diferentes necesidades especiales, pero la dificultad principal es cómo está compuesta o cómo está organizada la educación en Colombia, donde son salones que están entre 40 hasta 50 estudiantes y que un estudiante con necesidades educativas especiales necesita un acompañamiento más concreto, más especial, más personalizado. Mi nombre es Girlesa Acevedo Palacio, docente de la institución educativa Campo Valdés de la ciudad de Medellín. Atiendo el grado segundo, orientando todas las áreas del conocimiento. Mira, yo sí me siento con capacidad. A pesar de no tener la formación de base, cuento con toda la disposición para apoyar y eliminar barreras actitudinales que son las más fuertes cuando se busca acompañar estos procesos. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad. Bueno, regresamos al programa, escuchábamos la voz de algunos profesores de otras instituciones educativas de acá de la Comuna 4 que nos contaban su percepción frente al tema que estamos escuchando el día de hoy, que es la inclusión, la educación inclusiva. Ahora queremos saber, Juliet y Renzo, qué piensan, ¿cierto? ¿Qué hace falta para preparar mejor a los educadores y mejorar en general el proceso de la educación inclusiva? Bueno, observando las distintas versiones de los maestros, creo que se hace un retrato importante de lo que ocurre tanto a nivel de comuna como de ciudad y de país. Tenemos una amplia gama de visiones y perspectivas frente a la educación inclusiva. Sin embargo, prevalece en los discursos de estos maestros una apertura que realmente está mostrando que se ha venido avanzando de ese modelo de segregación donde pensábamos que la escuela era un lugar exclusivo para unas personas con unas características de normalidad, las cuales obviamente no hacen parte del ser humano. El ser humano en sí mismo es diverso en su forma de pensar, en su forma de sentir, en su forma de comportarse. Entonces creo que ahí hay una ganancia y lo que debemos hacer es seguir generando esa conciencia y esa apertura en los maestros para que aprovechen los recursos que hoy en día hay. Tenemos, por ejemplo, en las instituciones equipos de apoyo que están de manera permanente. Cada institución oficial de Medellín cuenta con su docente de apoyo pedagógico. Bueno, en mi caso, Robeiro, pues coincido tremendamente con Juliet, que el principio de todo esto es la disposición que uno tenga, la voluntad como concepto fuerte. Nada puede moverse en lo humano sino parte de ese motor que llamamos voluntad y que es el que nos permite en últimas entender los retos de la educación no únicamente como un reto sino también como una especie de posibilidad. Bueno, llegamos al cierre del programa del día de hoy. Agradecerle a Yolanda, a Sofía que nos acompañó, a Andrés Manrique en el set y a los profes, a Juliet, a Renzo, también al director que nos abrió las puertas del Francisco Luis Hernández Betancourt, más conocido como el César, también a la señora Carmen que nos acompañó como representante de familias, a Daniel, el estudiante que pues ya se fue porque tiene que ir a clase. Entonces bueno, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa. Otras capacidades, una mirada a la discapacidad desde la capacidad.